Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Este es un video que estoy grabando para presentarles mi próximo curso virtual, además nuevo curso virtual, ya les voy a comentar en detalle ahora, y que me da además mucho placer, mucha satisfacción poder hacerlo aquí en Cursa Virtual, y que va a iniciar el próximo 22 de febrero. Es un curso virtual que decía que me daba satisfacción recién porque hace mucho tiempo que lo quiero hacer en Cursa Virtual, si bien he dado otro tipo de seminarios o conferencias sobre este tema, he escrito mucho sobre este tema, nunca lo pude hacer en Cursa Virtual y creo que este es el momento indicado. Y me refiero a un curso de filosofía libertaria. Obviamente, por razones evidentes, por razones históricas, por razones políticas, por razones sociales, me parece que no hay mejor momento para hablar que este sobre la filosofía libertaria y para hacerlo de una manera a mi estilo, que ahora voy a comentar, tal vez los que me conocen saben cuál es, pero aquellos que no, quiero tomarme unos minutos, tal vez este trailer presentación del curso va a ser un poco más extenso, pero quiero hacerlo porque sé que el tema de la filosofía libertaria o de lo libertario en estos tiempos, en América Latina, en Argentina particularmente, pero también en Europa, digamos, dado que tenemos inscriptos en nuestros cursos que ya damos hace 10 años en Cursa Virtual, hace mucho tiempo, digamos, hace 10 años, dado que tenemos interesados, inscriptos que vuelven todo el tiempo a nuestros cursos, de diferentes países, a eso me refiero, y cada uno tal vez tenga su cosmovisión, pero dado que es un tema político, coyuntural, una palabra que circula cada vez más, me quiero tomar un poco más de tiempo para explicar. Antes que nada, aquellos que no hicieron cursos virtuales conmigo, les comento brevemente que los cursos son asincrónicos, es decir, que el material se sube, son 8 clases en video y en texto escritas especialmente por mí. Se suben una por semana, pero ustedes las pueden ver cuando quieren. No hay que conectarse simultáneamente. Sí hay un foro de la cursada. El foro de la cursada es muy importante, donde ustedes hacen sus comentarios, sus aportes, sus intervenciones y yo respondo las dudas que tengan. Así que el lugar de encuentro es el foro de la cursada. Las clases de video son más o menos de 1 hora de duración, a veces más, si da 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Depende, no tengo límites, si siento que hay que explicar más, tardamos más, no hay apuro. Y luego también hay materiales complementarios que son los textos, los artículos, partes de libros, en fin, todo el material que yo considere que es necesario se sube si está disponible, a veces no lo está, pero si está disponible tratamos de hacerlo. Además hay un certificado que se da, o sea, cuando terminan de cursar se da un certificado de asistencia para aquellos que lo requieran y muy importante, van a tener todo el material para acceder de por vida, o sea, tienen el material para acceso permanente, no es que una vez que se corta el material o cuando terminan de subirse las clases no acceden, sino que van a poder seguir accediendo permanentemente al material. Bien, dicho esto, vamos al contenido del curso de filosofía libertaria. Antes que nada, les comento brevemente que es un tema, es una filosofía, la filosofía libertaria que yo trabajo mucho, pero muchísimo antes que esto se ponga de moda, digamos. Hace más o menos 15 años que yo trabajo, entre 15 y 20 años que vengo trabajando en las ideas de la, digamos, tanto la tradición liberal libertaria como la tradición anarquista, o sea, porque hay diferentes como vertientes. Desde sobre todo la perspectiva de la filosofía de Michel Foucault, de la perspectiva de Gilles Deleuze, que son los autores que yo trabajo en general, particularmente desde Foucault llego un poco a estas ideas hace unos 15 años, una cosa así. Y me zambullo en ellas y empiezo a estudiarlas, a analizarlas críticamente, insisto, hace mucho tiempo. He publicado libros en relación con ello, sobre todo uno, el año pasado, que se llama Utopía y Mercado, que es una antología que por supuesto va a ser muy importante para este curso porque reúne, es un compilado de textos fundamentales de la tradición liberal libertaria que refleja, insisto, casi 2 décadas de estudio que tengo sobre el tema, así que ese libro va a ser fundamental. Ahora bien, ahora voy a leerles un poco el programa, en qué consiste, pero antes de leerles en qué consiste el programa, les quiero aclarar la perspectiva, o sea, desde qué lugar yo voy a hablar de la filosofía libertaria, porque insisto que
puede generar malos entendidos. Este es un curso de filosofía, como todos mis cursos de filosofía, seguramente muchos de ustedes los hicieron, los han hecho y vuelven, porque les interesa cómo doy mis clases de filosofía. Mi perspectiva con, la cuestión de lo libertario va a ser igual, exactamente igual que tenemos con cualquier autor, sea Foucault, sea Deleuze, sea Derrida, sea género, sea cine, sea deseo y placer, sea filosofía como arte de vivir, sea Nietzsche, sea Heidegger, todos los autores y temas que trabajamos en Cursa Virtual. Vale decir, es una aproximación analítica y crítica, es decir, vamos a analizar, vamos a explicar desde el punto de vista histórico el surgimiento de la filosofía libertaria en Estados Unidos, en qué momento surge, cuáles son sus derivas, cuáles son sus diferentes subtradiciones, cuáles son sus autores principales, es decir, un enfoque genealógico, una genealogía, es decir, explicar históricamente, hacer una historización de esta tradición. Es una filosofía estadounidense que surge después de la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente la posguerra, 1945 en adelante, ahí se empieza a configurar lo que entendemos como libertarismo, libertarianismo también le dicen algunos, o filosofía liberal libertaria. Entonces vamos a tener una aproximación histórica, conceptual, explicar cuándo surgen los conceptos, y analítica, es decir, desgranar, diseccionar, detectar, en fin, cada uno de los conceptos. Y de un punto de vista crítico, ¿eso qué quiere decir? Crítico no quiere decir destructivo, no es el afán de este curso destruir nada, tampoco, por supuesto, es un enfoque de ninguna manera, lo aclaro de entrada, militante ni adscripto, para nada, digamos. Es un enfoque filosófico, analítico y crítico en el sentido de comprender, analizar, separar cada elemento y luego, por supuesto, que ustedes formen un juicio de valor con el contenido realmente claro, digamos, ¿no? Por supuesto que yo seguramente daré mi perspectiva, mi punto de vista a medida que vayan pasando las clases, lo voy a aclarar, indudablemente. Pero el enfoque es un enfoque integral, un enfoque, yo no uso la palabra objetiva porque no creo en eso, creo que uno siempre tiene un punto de vista que es parcial, digamos, ¿no? Pero trataremos de ser lo más ecuánimes y razonables posibles, equilibrados posibles para dar cuenta de este material, digamos, ¿no? Insisto, hace casi 20 años que lo trabajo, por lo tanto tengo una cercanía muy marcada. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la primera clase, ya les repaso el programa, que se llama Una filosofía radical americana, y vamos a entender cuándo aparece esta filosofía radical americana. Nos remontaremos hasta la época de la Revolución estadounidense, el jeffersonismo del siglo XVIII, la fobia al Estado, el surgimiento o la configuración de una sociedad desde el individuo hacia arriba, hacia el Estado. Ahí hay una cantidad de textos muy importantes que, obviamente, hay textos que son complementarios que yo voy a comentar a medida que el curso lo vayamos desarrollando, pero mi libro Utopía y Mercado no es autorreferencial, pero va a ser muy importante porque es obra de mi trabajo, digamos. También hay textos de Doherty, de Carré, de Finkielkraut, de Foucault, sobre todo Nacimiento de la biopolítica, va a ser un texto que vamos a usar para presentar estas ideas. La clase 2 vamos a ver utopías de mercado, sobre todo vamos a centrarnos en dos textos, un texto clásico de Hayek que se llama ¿Por qué no soy conservador?, de 1960, y otro texto de Ayn Rand que se llama Conservadurismo no obituario, también de 1960, para analizar la noción utópica, cómo los liberales libertarios clásicos se piensan como utopistas, y diferentes concepciones de utopías libertarias que van desde el Estado limitado hasta el Estado mínimo, hasta el anarcocapitalismo, que es la versión más radical. Las diferentes éticas libertarias, sean consecuencialistas, deontológicas, la moral de la virtud de Ayn Rand, es decir, hay diferentes fundamentaciones éticas del libertarismo, no hay una sola. Algunos autores son justnaturalistas, otros son utilitaristas, otros son neoaristotélicos como Ayn Rand, es decir, otros son consecuencialistas como Hayek, es decir, no hay una sola vertiente. Luego veremos la clase tercera, el libertarismo y su alianza táctica, su alianza con la New Left, con la nueva izquierda, que es un capítulo muy importante, breve, pero central para entender también divisiones internas. Ahí vamos a tomar un texto
de Rothbard del año 1965 que se llama Libertad y la Nueva Izquierda. Vamos a ver esa convergencia en la década del 60, previa a la institucionalización del Partido Libertario en Estados Unidos, entre contracultura, mercado, de qué manera esta juventud de los años 60, que era muy antiestatista, semianarquista, crítica del estado de bienestar y que tomaba de referencia, por ejemplo, a Henry David Thoreau, va a una alianza táctica con Murray Rothbard, digamos, que es súper interesante, la autogestión también como un elemento fundamental. La clase cuarta es el anarcocapitalismo, vamos a explicar la vertiente más radical rothbardiana a partir del Manifiesto Libertario de Rothbard. El concepto de crímenes sin víctimas, la noción de libertad negativa, el axioma de no agresión, la definición del libertario como aquel que defiende posiciones de izquierda en libertades civiles y de derecha en libertades económicas. En la clase quinta veremos el minarquismo, vale decir, la expresión no tan radical de aquellos libertarios que defienden un Estado mínimo, como es el caso de Robert Nozick, y vamos a estudiar Anarquía, Estado y Utopía, un texto extraordinario, un gran libro de filosofía política, un clásico, digamos. Vamos a entender qué quiere decir Nozick con Estado mínimo, qué es o qué entiende él por los principios de justicia libertaria y por qué el Estado mínimo que él defiende tiene que ser simplemente un marco para el desarrollo de utopías. Ahí aparece el elemento también utópico, utopías comunitarias, si pueden existir, por ejemplo, comunidades socialistas, comunidades que no crean la propiedad privada al interior de un Estado libertario. Vamos a ver que sí, y es muy interesante eso también. La clase sexta veremos la izquierda libertaria, es decir, la continuidad de esta alianza táctica con la New Left, con la nueva izquierda de la década del 60, ya a partir de otros autores más allá de Rothbard, como por ejemplo Kevin Carson, como por ejemplo Samuel Conkin, como por ejemplo Sheldon Richman, como por ejemplo Carl Hess, es decir, algunos que consideran que debe profundizarse esa alianza, haciendo una diferencia muy interesante entre capitalismo y mercado libre. Se van a criticar el capitalismo en nombre de un mercado realmente libre, no a favor de una planificación central, obviamente, acentuando el elemento de izquierda, sobre todo la defensa de las minorías, la defensa de los derechos de los cuerpos de las mujeres, de las minorías raciales también, dando cuenta de la autogestión, afirmando la necesidad de una sindicalización de los trabajadores no estatalista, también afirmando la necesidad, por ejemplo, de la defensa en contra de la discriminación, haciendo una crítica a la discriminación, digamos, sin apelar al Estado. Bueno, todo esto forma parte de la izquierda libertaria que a mí, personalmente, es el ala que más me interesa y que más me interpela y donde yo me siento bastante adscripto a esta tradición de la izquierda libertaria. Y luego veremos la clase 7 y 8, lo que es el giro reaccionario, que es probablemente lo más difundido en los últimos años, dado los líderes políticos que ya tienen efectividad electoral. Digo, o sea, el caso más concreto y más reciente es el caso de Javier Milei en la Argentina. Digamos, un presidente que se define liberal libertario, pero que está adscripto, yo creo, a estas ideas del paleolibertarismo o del populismo de derecha. O sea, en la clase séptima vamos a ver qué es el paleolibertarismo, digamos, a partir de un texto de Lee Rockwell de 1990 que se llama The Case for Paleolibertarianism, donde define esta alianza necesaria con los valores tradicionalistas religiosos, la crítica a la casta política, esto ya aparecía en la década del 90, a la élite gobernante, la retórica populista de pueblo versus corporaciones, y la clase 8 veremos populismo de derecha a partir de un texto de Murray Rothbard también, que pasó por todas las etapas del libertarismo, que se llama Populismo de Derecha, una estrategia para el movimiento paleolibertario, donde claramente ahí define una suerte de hoja de ruta que es tomada por muchos líderes políticos de manera consciente o inconsciente de la nueva derecha. Trump en Estados Unidos claramente tomó elementos de acá, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, es decir, y Milei obviamente en la Argentina. O sea, estamos hablando de líderes con efectividad electoral, presidentes, que han tomado muchos elementos del populismo de derecha, el antiestatismo, junto con la reivindicación de la autoridad social, la autoridad religiosa, por ejemplo. Ahí se da esa convergencia fuertemente conservadora. Bueno, esto es lo que los últimos años ha dado un caldo de cultivo y ha hecho mucho más conocido estas ideas también a partir del auge de las redes sociales, de los memes, de todo tipo de comunicación, en la cual esta nueva derecha ha sido muy efectiva.
Entonces, la clase 7 y la clase 8 vamos a centrarnos en el aspecto bien presente de las ideas liberales libertarias en su recepción más reaccionaria, digamos. Y también la clase octava, además de Rothbard, vamos a ver un texto de Hans Hermann Hoppe, digamos un representante del paleolibertarismo más extremo, donde veremos esta convergencia, incluso ya con posiciones racistas abiertamente, ¿no? Hay que un poco entender toda la dinámica de esto, de este movimiento, ¿no? Obviamente va a haber bibliografía, mucho más bibliografía que es complementaria, muchos más textos, artículos, y la idea entonces, como les decía, es presentar integralmente esto, o sea, presentar toda la historia desde digamos, como la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, el siglo XXI, en la actualidad, ver cuáles son las razones del surgimiento de este tipo de ideas, del auge electoral, pero también, insisto, marcando que no solamente tiene que ver con la política, con la macropolítica, con la política en el sentido estatal, digamos, sino también tiene que ver con la micropolítica, ¿no? Acentuando que lo libertario se puede pensar también desde un punto de vista micropolítico, un punto de vista ético, y que, insisto, vamos a mostrar durante el curso que hay muchas formas, hay muchas variantes, o sea, lamentablemente o no, depende de lo que piense cada uno, digamos, hay una variante fuertemente reaccionaria en los últimos años del libertarismo, pero no siempre fue esa la más conocida. Hubo una izquierda libertaria, hay un libertarismo de izquierda, las posiciones de los libertarios clásicos de la década del 70 son totalmente distintas. Quiero decir, el propósito de este curso, Filosofía Libertaria, que inicia el 22 de febrero en curso virtual, es mostrar toda la historia y mostrar también el lado B del libertarismo, o sea, lo no conocido, la historia silenciada, no mostrada, la historia oculta, las posiciones de los libertarios con referencia a las drogas, con referencia a la sexualidad, con referencia a el feminismo, que son muy variadas y que para muchos pueden ser sorprendentes. Yo creo que este curso, el propósito del curso es conocer en profundidad esta tradición de pensamiento que tiene mucha actualidad, así que supongo que va a ser de interés para, obviamente, aquellos que les interesen estas ideas políticas, para aquellos que vengan por ahí de carreras y de formaciones muy distintas, que van de la historia a la ciencia política, a la filosofía, pero también la psiquiatría, la sociología, en fin, dado que es un tema de coyuntura, pero la idea del curso es que exceda la coyuntura, o sea, la idea es mostrar, pensar a partir de la actualidad, pero en mucho más allá de la actualidad, para entender cuándo surgen estas ideas, a qué responde ese surgimiento y sobre todo por qué en la actualidad encuentran cabida. Así que los invito a participar, a que formen parte de este curso que arranca, insisto, el 22 de febrero en curso virtual. Si les interesa, abajo de este video pueden hacer clic, va a haber un enlace, se meten ahí y pueden ya preinscribirse y pueden ver todo el programa en detalle. Así que espero que seamos muchos, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo.